¿Qué tal, estimados amigos? Qué bueno que continúan con nosotros en el análisis de su asignatura Juicio de Amparo. Ya hemos hecho alusión a puntos muy importantes de nuestro juicio de amparo. Ya hemos hecho referencia a un aspecto histórico de nuestro amparo. Ya hicimos referencia al concepto de juicio de amparo, referencia a los principios, y asimismo también hicimos referencia a los plazos, y también mencionamos lo referente a la improcedencia y sobreseimiento del juicio de amparo, para concluir con las sentencias que se dictan dentro del juicio de amparo. Es importante hacer alusión a otro tema que es sin lugar a dudas trascendente: los recursos que se promueven a través de este medio de control de constitucionalidad. Primero tenemos que mencionar qué es un recurso. Cuando hablamos del recurso debemos hacer mención a que es un medio jurídico procesal. Es un medio de defensa para impugnar resoluciones que se ha dictado en juicio de amparo y de alguna manera revisar si dicha resolución se encuentra apegada a los presupuestos que establece la Constitución, la ley reglamentaria y así como los tratados internacionales que rigen esta materia. Continuando con eso, señalamos que los elementos que participan en este recurso, pues es un sujeto, en estricto senso es un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el quien promueve el recurso, es el quien va a reclamar al superior jerárquico o a la misma autoridad que emitió el auto que haga una nueva revisión. Y asimismo tenemos un sujeto pasivo, que en todo caso puede presentar un recurso adhesivo, toda vez que él busca o tiene un interés en que subsista dicha resolución. En este supuesto hay que señalar que el objeto de los recursos implican dejar sin efectos esta resolución que ha sido dictada por el juez de amparo. ¿Qué tipo de recursos se presentan dentro del amparo? Pues bueno, hay que mencionar a los recursos improcedentes, es decir, que lo promovemos, pero sin embargo posiblemente lo promovimos fuera del plazo que marca la ley, o lo promovimos sin acreditar, en este caso, la afectación material por esa resolución que ha dictado el juez de amparo. Asimismo también tenemos otro tipo de recurso, el recurso sin materia, un recurso infundado que de alguna manera implica que no subsiste la naturaleza de la reclamación o en todo caso no tenemos el fundamento normativo bajo el cual nosotros amparamos la procedencia de este recurso. Y también tenemos un recurso procedente cuando demostramos la afectación material, cuando de alguna manera tenemos un fundamento jurídico para la promoción de dicho recurso. ¿Qué recursos se encuentran regulados por nuestra ley de amparo? Pues principalmente tenemos tres: el recurso de revisión, el recurso de queja y el recurso de reclamación. Vamos a analizar en primer lugar el recurso de revisión en amparo indirecto. El recurso de revisión en amparo indirecto va a implicar que le vamos a ordenar, vamos a solicitarle al superior jerárquico del juez de distrito que revise la resolución que ha emitido toda vez que consideramos que se vulnera algún derecho. En este supuesto vamos a señalar los siguientes supuestos: la procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto contra aquellos actos que concedan o que niegan la suspensión definitiva, en virtud de que podemos dejar al promovente en un estado de indefensión. También tenemos la procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto contra las resoluciones que declaren el sobreseimiento, en virtud de que con esto vamos a concluir juicios de amparo. Por ello le vamos a pedir al superior jerárquico del juez de distrito revise esta determinación que decreta el sobreseimiento del juicio de amparo. También tenemos las que se dicten fuera de la audiencia constitucional. En este supuesto vamos a pedirle al tribunal colegiado haga la determinación si dicha resolución que ha emitido el juez de distrito se encuentra pegada dentro de los supuestos que establece la propia ley de amparo. Y tenemos también lo referente a la sentencia definitiva que se dicta en la audiencia constitucional.
En este supuesto también tenemos la procedencia del recurso de revisión, que vamos a enviarlo al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Tenemos también un recurso de queja, que es un recurso en el cual regresamos jurisdicción al juez de amparo. ¿Para qué? Para que revise su propia determinación. Y tenemos que en amparo indirecto, el recurso de queja va a proceder en los siguientes supuestos. En primer lugar, tenemos aquellas resoluciones en las cuales se admitan total o parcialmente o se desecha como tal. Le rezamos jurisdicción al juez de distrito para que tome una reconsideración y revise dicha resolución. También tenemos la procedencia del recurso de queja contra las que conceden o niegan la suspensión provisional. Esto es muy importante toda vez que podemos dejar en estado de indefensión al promovente. También tenemos la procedencia del recurso de queja contra aquellas determinaciones que reconozcan o que nieguen el carácter del tercero interesado. Si no resolvemos esto antes de que se resuelva el juicio en lo principal, podemos dejar en estado de indefensión a el tercero perjudicado. También tenemos la procedencia del recurso de queja con lo que se dicten respecto al incidente de suspensión. Asimismo, la procedencia del recurso de queja, las que decidan respecto a la reclamación. También tenemos la procedencia del recurso de queja en aquellas determinaciones que versen sobre el incidente por cumplimiento, por exceso o defecto de el incidente de suspensión. En este supuesto encontramos que se concedió una suspensión, pero o de alguna manera esta se aplicó en exceso o en caso contrario en defecto. En este supuesto esta determinación va a ser revisada a través del recurso de queja. Y asimismo también tenemos la procedencia de recurso de queja en amparo indirecto sobre aquellas que decidan sobre el incidente de cumplimiento sustituto de la sentencia de amparo. Otro punto muy importante, y analizando ya un tercer recurso que reconoce nuestra ley de amparo, es el recurso de reclamación que procede contra asuntos de mero trámite que versan sobre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como las determinaciones del presidente de los tribunales colegiados de circuito. Muy bien, estimados abogados, esta es una referencia muy importante y qué bueno que nosotros hemos empezado a analizar la estructura de los recursos que proceden en el juicio de amparo. Y mencionamos entonces en conclusión 3, el recurso de revisión, el recurso de queja y el recurso de reclamación. El recurso de revisión implica que lo presentamos ante el juez que emitió el acto que estamos reclamando, pero de alguna manera este lo tiene que enviar a su superior jerárquico para que confirme, modifique o revoque su resolución. El recurso de queja lo promovemos o regresamos jurisdicción al mismo órgano que emitió dicha resolución. ¿Para qué? Para que vuelva a hacer un análisis y la revise. Así puede ser que la confirme o la revoque. Y también tenemos un recurso de reclamación contra asuntos de mero trámite del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los presidentes de los tribunales colegiados de circuito. Muy bien, estimados abogados, ahora es importante que analicemos un tema que es trascendental: la procedencia del juicio de amparo indirecto, o también como lo denominaba el doctor Ignacio Burgoa, amparo biinstancial, toda vez que la resolución que dicte el juez de distrito puede ser revisada por su superior jerárquico, el tribunal colegiado de circuito. ¿En qué supuesto va a proceder el amparo indirecto? Vamos a señalar en primer lugar contra normas generales. Contra normas generales que de alguna manera versen sobre determinaciones o leyes autoaplicativas. Implica que la simple entrada en vigor de dicha norma nos causa un perjuicio. En este supuesto tenemos 30 días para la promoción de nuestro juicio de amparo. Asimismo tenemos leyes de naturaleza heteroaplicativa, es decir, que requiere un primer acto de aplicación por parte de la autoridad. Bajo ese supuesto tenemos 15 días para la promoción del juicio de amparo. También tenemos la procedencia del amparo indirecto contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En esta cuestión, si dichas autoridades vulneran los derechos fundamentales contemplados en la Constitución, así como en los tratados internacionales, tenemos como consecuencia la promoción de nuestro juicio de amparo indirecto.
También procede nuestro amparo indirecto contra omisiones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero vamos a promoverlo contra la última resolución. Es decir, contra un procedimiento de la Conducef, contra un procedimiento de Profeco, contra la última resolución, podemos promover nuestro juicio de amparo indirecto. Asimismo, también procede el amparo indirecto o biinstancial contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo realizados fuera de juicio. Es decir, cuando se realizan medios preparatorios de juicio, pero asimismo cuando también se realizan actos de ejecución de dicho juicio. En estos supuestos puede proceder el amparo indirecto. Es decir, cuando hablamos de fuera de juicio, vamos a hablar contra actos de ejecución y lo vamos a promover contra la última resolución, contra la resolución del juez que admita el tema de el remate. También tenemos una cuestión muy importante, contra actos dentro de juicio, pero que se afectan a personas extrañas al mismo. ¿A qué me refiero con ello? Personas que de alguna manera no fueron emplazadas en esa controversia ordinaria, pero sin embargo, la resolución que se dicta en ese juicio le va a causar un perjuicio a su patrimonio, por lo cual es importante que hubiesen sido llamadas a juicio. En este supuesto, estas partes, sin tener que agotar ningún medio ordinario de impugnación, pueden presentar directamente su amparo indirecto. También tenemos otro supuesto muy importante que son contra las omisiones del Ministerio Público en materia penal cuando determina la no investigación o el no ejercicio de la acción penal. Tenemos la procedencia de nuestro juicio de amparo indirecto. Asimismo, tenemos la procedencia del amparo indirecto contra actos de autoridad que versen sobre la inhibición o declinatoria de competencia. En este supuesto también podemos promover nuestro juicio de amparo indirecto. Pero bien, una vez que ya hemos hecho referencia a la naturaleza del amparo indirecto y mencionamos que también se le conoce como biinstancial, toda vez que la resolución que dicta el juez de distrito puede ser sujeta a revisión por su superior jerárquico, por el tribunal colegiado de circuito, es importante que señalemos cómo se tramita este juicio de amparo. Empezamos en primer lugar con la presentación de la demanda. La presentamos ante la oficialía de partes. Ella va a determinar a qué juzgado de distrito va a corresponder la tramitación de dicho amparo. En ese supuesto nos pueden prevenir, es decir, que de alguna manera es una cuestión formal de nuestro juicio de amparo. En este supuesto nos dan un término de 5 días para que hagamos la aclaración correspondiente. Pero bueno, continuemos con la tramitación normal del juicio de amparo. Tenemos, en este caso, presentamos la demanda y en este caso la autoridad, una vez que admite su competencia, va a solicitarle un informe con justificación a la autoridad responsable, en la cual deberá de señalar la constitucionalidad de dicho acto de autoridad. En ese supuesto, una vez que se presenta el informe con justificación, realmente se está dando una contestación a la demanda de amparo que promovió el promovente. Bajo ese supuesto se van a ofrecer pruebas. El ofrecimiento de pruebas se puede presentar hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que se lleva a cabo la audiencia constitucional, entonces ya no podemos presentar pruebas, salvo que se traten de pruebas supervinientes, es decir, que no se conocían durante la tramitación del juicio de amparo en lo principal. Aquí hay que hacer alusión muy importante que el amparo indirecto tiene un incidente de suspensión que se sigue por cuerda separada. Es decir, nosotros lo tenemos que solicitar en nuestra propia demanda de amparo, pero de alguna manera va a seguir una tramitación a la par de nuestro amparo ordinario. En este supuesto, antes de que concluyamos con el amparo en lo principal, tenemos que resolver lo que reversa sobre el incidente de suspensión. En este supuesto, lo primero que va a suceder una vez que llevamos el incidente de suspensión, vamos a solicitar se conceda la suspensión. El juez de amparo va a solicitarle a la autoridad responsable rinda un informe previo dentro de las 24 horas que se presentó ese incidente. Se va a llevar a cabo una audiencia incidental y de alguna manera se va a determinar si se concede o no la suspensión definitiva. Pero bueno,
Ya una vez que tenemos la tramitación y tenemos en este caso el supuesto de que en audiencia constitucional el juez de distrito ha dictado una sentencia, se tiene un plazo de 10 días para la promoción del recurso de revisión que presentamos ante el propio juez de distrito, y este lo tendrá que remitir al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Entonces, empecemos con la tramitación del recurso de revisión. Presentamos nuestro escrito de revisión ante el propio juez de distrito. Este juez de distrito lo tendrá que remitir con los autos al tribunal colegiado que corresponda de acuerdo a la jurisdicción. El tribunal colegiado, pues de alguna manera hará una recepción y se turnará a un magistrado para que emita una resolución. En este supuesto, la parte que de alguna manera resulte beneficiada por dicha resolución puede presentar una revisión adhesiva para fortalecer los argumentos de la autoridad de amparo. Se turna un magistrado ponente, quien va a presentar una resolución y se va a dictar en una audiencia pública y tendrá que ser resuelta en mayoría. Esto es un tema muy importante, estimados abogados, respecto a la tramitación del amparo indirecto. De alguna manera es una connotación muy a grosso modo, no de fondo, pero sí es muy importante que ustedes revisen la connotación sobre cómo se tramita este juicio de amparo indirecto. Bueno, estimados abogados, con esto vamos a concluir esta parte del video, ya habiendo hecho alusión al amparo indirecto, a su tramitación. También hicimos referencia a los recursos que se promueven en el juicio de amparo, como son el recurso de revisión, el recurso de queja y el recurso de reclamación, y asimismo hicimos alusión a los supuestos bajo los cuales procede nuestro amparo indirecto, o también conocido como vía instancial, e hicimos una referencia muy práctica de cómo se tramita dicho amparo indirecto. Estimados amigos, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga.